a comenzar, ¿les parece que arranquemos con la presentación de sistemas tributarios o quieren ver primero las dudas o las dudas un poquito más en el medio? ¿Cómo les parece? Las que me escribieron por el chat. Si quiere ahora. Vamos ahora con las dudas primero. Bueno, vamos a ver hasta dónde llego. Las vamos a leer. A ver a dónde estaban las que empezaban, que nos habíamos quedado. Si falta alguna me dicen, ¿sí? Bueno, creo que viene por acá. La primera pregunta decía, tengo una duda al diferenciar la devolución y la repetición. ¿Se podría visualizar así? Devolución, retención o percepción que declaré de más, repetición, impuesto determinado que declaré de más. Sí, es correcta, pero vamos a hacer una aclaración respecto de la devolución, ¿sí? La repetición del tributo siempre tiene que ver con el impuesto generado de más en la parte determinativa. Puede surgir de dos cuestiones. Porque me equivoqué cuando hice la declaración jurada y no puedo rectificar en menos. Ahí surge la repetición. Porque tomé un criterio y después advierto que el fisco quizás cambió ese criterio y a lo mejor yo había considerado algo grabado que estaba exento. En ese caso también modifico mi impuesto determinado. Y otra tercera situación que podría presentarse en la repetición sería el caso de un ajuste del fisco que yo acepto porque a lo mejor no tengo la posibilidad de, de recurrir en ese momento y después planteo la repetición, ¿sí? Es decir, siempre que yo acepte un ajuste del fisco, ya sea que lo haga porque me fue mal en el recurso de reconsideración o bien porque eventualmente hasta inclusive yo podría hasta aceptar un ajuste del fisco en la prevista y no estoy renunciando a mi derecho de repetición, no estoy renunciando a mi derecho de repetición. Tiempo después puedo decir, esto no es así, y plantear la repetición. Lo que pasa es que, bueno, naturalmente pague. Siempre estoy discutiendo la determinación del impuesto en la repetición por el motivo que sea. Salvo que haya el acogimiento a algún plan de facilidades de pago, moratorias o regímenes especiales que prohíban la repetición, que se renuncie a la repetición. Ha habido casos de moratorias donde dice, bueno, si vos tenés esta causa, sobre todo cuando son causas que se están discutiendo, y yo digo, bueno, ya está, dejo de discutir, lo meto en la moratoria porque me conviene, por los, por la quita de intereses o por lo que sea. En ese caso, muchos planes prohíben que después uno, como estaba la deuda en discusión y se ganan los beneficios de la moratoria, que uno después vaya a repetir. ¿Sí? Entonces, salvo que haya una prohibición, la repetición siempre tiene que ver con la forma en que yo determiné el tributo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Queda claro? Sí. Ahora, la devolución no es tanto porque me computé una retención de más, porque eso lo podría subsanar yo misma, ¿sí? Si te computaste una retención de más, en definitiva el que va a reclamarte es el fisco. Y si me computé una retención de menos, podría corregirlo, porque la parte del segmento cancelatorio no exige la devolución. Yo me computo la retención y aparece más saldo a favor que lo puedo utilizar y en general es convalidado. Esto estamos hablando con la parte cancelatoria, ¿sí? La devolución en general viene cuando básicamente el caso clásico es cuando hay saldos a favor en exceso. En exceso porque las retenciones están bien hechas, es lo que corresponde, pero el monto de mi impuesto es muy bajo en relación al monto de lo que me retuvieron todos los demás. ¿Está bien? Entonces, esa es la circunstancia en la cual yo pido la devolución, porque está bien determinado el impuesto, están bien hechas las retenciones, pero excede el monto que yo tengo de impuesto y voy a vivir permanente, por más que se puedan trasladar, por más que se puedan compensar, yo ya no encuentro obligaciones con las cuales compensarlas y por eso pido la devolución, ¿se entiende? La devolución del artículo 29. ¿Se entiende a dónde va? El otro caso clásico Sí. es la devolución del IVA de exportadores, ¿sí? No es porque me equivoqué la devolución en general es por acumulación de saldos a favor, ¿sí? Sí. Bueno, ¿satisfecha esa pregunta? Sí. Bien. Bueno,
Después la otra tenía que ver con el artículo 92 de juicio de ejecución fiscal. ¿Cuál sería la diferencia entre el embargo de la cuenta bancaria y que el propio contribuyente ofrezca como pago total o parcial las sumas embargadas? Son dos cosas distintas. El embargo de la cuenta bancaria es una medida precautoria. Es la medida mediante la cual el fisco dice, si este señor no me paga, por lo menos yo me aseguro tener parte del dinero que él tenía en su cuenta bancaria. Y quedan indisponibles esos fondos que están embargados. Los retiene el banco, quedan ahí congelados y no se pueden tocar. Pero ¿eso termina el juicio? No. Además, si yo no lo quiero terminar el juicio, esos fondos van a quedar ahí embargados y el juicio va a seguir y el abogado va a seguir intentando eventualmente hasta rematar los bienes del contribuyente. ¿Me explico? Si va a tratar por todos los medios de cobrar. ¿Está? Una vez que el monto está embargado y ya yo no dispongo de ese dinero y tengo que cancelar las obligaciones, no es que ese monto solito cancela las obligaciones, es algo que está globalmente retenido por el banco. El banco no sabe que si el juez no lo ordena, no se lo puede devolver al contribuyente. Y siempre con los montos embargados pasan dos cosas. Dos cosas pueden pasar solas respecto de la actitud que puede tener el banco. Recibe la orden de devolvérselo al contribuyente, porque el contribuyente, por ejemplo, puso toda la deuda que tenía en un plan de facilidades de pago, entonces le devuelve la plata y el contribuyente la recupera, y eso se lo ordena el juez. El abogado del fisco tiene que pedirle al juez, señor, devuélvale a este señor, pues este señor ya hizo un plan de facilidades de pago y me pagó. O bien, se lo gira a la AFIP. ¿Cuándo se lo gira a la AFIP? Para girárselos a la AFIP, el contribuyente tiene que ofrecer esos montos embargados como dación en pago. Es como que hace una suerte de afectación, hace un formulario, los afecta y con eso está indicándole al abogado y al banco que ese dinero que ya le retuvieron lo va a usar para cancelar efectivamente las obligaciones que adeudaban. Las tiene que individualizar y cuando se hace esa dación en pago, el banco ahí sí, esos fondos se los gira a la AFIP. ¿Se entiende? Entonces, son dos cosas completamente distintas. El embargo per se es la disposición de una medida precautoria. Podría no hacerse dación en pago y como yo dije, si yo después pago por otro lado, pago toda la deuda aparte o la meto en un plan de facilidades de pago, me lo devuelven, ¿sí? Y la dación en pago es otra manera de cancelación ya con el dinero que ya efectivamente fue embargado. ¿Se entiende? El pago, piensen chicos, de cualquier manera tiene que ser satisfecho para que el juicio termine, si no el juicio no va a terminar nunca, ¿tá? Salvo que se esté discutiendo prescripción, inhabilidad de título, otras causales. Pero como aprendimos, hay 4 causales: pago documentado, espera documentada, es decir, que serían las 2 naturales, pagué o lo pongo en un plan, y las otras 2 que tienen que ver más con las formas, que es inhabilidad de título y prescripción. ¿Se entiende? El ofrecer el pago total o parcial de las sumas embargadas es la dación en pago. ¿Se entiende? Y es afectar ese dinero que está ahí congelado a algo concreto para que le pueda llegar al fisco. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. No va, como dice, no sé, la pregunta seguía, no se supone que si me embargan la cuenta automáticamente todo el dinero depositado pasa a la FIP hasta cancelar el monto de la deuda. No, no pasa eso. Es medida precautoria, no va a la FIP, queda congelado, pero no está en la FIP ni está en la cuenta del contribuyente, la tiene retenido el banco. Hasta que no se le da un destino específico, no. Si el contribuyente no da la dación en pago, después llegará el momento en donde el abogado disponga a aplicar esas sumas a determinadas obligaciones y determinará cuáles no quedan canceladas. ¿Me explico? ¿Sí? Pero no en el minuto cero. ¿Sí? En el minuto cero no van a la FIP, ¿sí? Bueno, por eso son distintos los procedimientos. Bueno, sí, son dos cosas distintas, ¿no? El embargo lo pide el abogado, lo ejecuta el banco y el contribuyente es el que tiene que oponer el pago documentado, la espera documentado, efectualmente hacer esta dación en pago. ¿Se entiende, gente? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, otras preguntas. Bueno, esta tiene que ver de sistemas tributarios. No me queda claro la diferencia entre las soluciones unilaterales adoptadas por los diferentes niveles de gobiernos en créditos fiscales y deducción fiscal. Esto tiene que ver, se está refiriendo, entiendo, al artículo de Carolina y se está refiriendo a
la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobiernos y las formas que hacen? Sí, Bueno, en definitiva acá lo que tiene que ver es, son formas como para poder compensar cuando hay varios, como pasa en Argentina, siendo un país federal, tenemos cobros que hacen los países de manera, los niveles de gobierno de manera directa, por ejemplo, ingresos brutos se recauda y se lo queda directamente a esa provincia, ganancias se recauda y se coparticipa, ¿sí? Es decir, como que le llega una parte, ¿sí? Podría haber también situaciones en donde en vez de girar la plata, se otorguen créditos fiscales o deducciones fiscales a esas jurisdicciones. Ejemplo, no te giro los fondos, pero tenés un crédito que yo lo voy a utilizar contra futuras, es como que le queda a la provincia, supongamos, una cuenta a cobrar que va a poder ser utilizada contra futuros compromisos que a lo mejor la provincia le pida al Estado Nacional. ¿Se entiende? Es decir, son medidas, de hecho, a ver, los fondos coparticipados que nosotros vemos con nuestras provincias, ¿llegan siempre a las provincias? ¿Qué pasa con Cava en este momento? Googleen, pongan Cava, coparticipación, a ver qué les aparece en internet. Y pasa con muchas otras. Sí, no les está llegando. No les está llegando, no les giran los fondos de la coparticipación. El llegar es que les llegue en caja, en cash. Pero muchas veces se hacen acuerdos, entonces en definitiva, si la provincia es sustentable por sí misma y puede aguantar, de hecho, Cava no le está llegando y Cava sigue igualmente cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Sigue adelante, pues una provincia que tiene bastante autoabastecimiento. No quiere decir que nunca le van a pagar eso, lo que pasa es que pueden transformarlo de alguna manera en un bono de crédito fiscal o permitirle alguna deducción si fuese al revés. Si Cava, por otro lado, tuviese algún tipo de obligación con el Estado Nacional, permitir de alguna manera en ese sentido después compensar y hacer una quita. Son formas, ¿sí? Son formas de arbitrar que los recursos lleguen, ¿sí? Son solamente alternativas teóricas, ¿está? En el caso que nosotros tenemos, la coparticipación existe, la coparticipación debe cumplirse, las provincias, cuando el Estado Nacional no cumple con la coparticipación, demandan al Estado Nacional y hay causas que llegan a la Corte y hay 3 causas emblemáticas que hemos tenido donde efectivamente la Corte ordenó al Estado Nacional que cumpliese, ¿sí? Una emblemática fue también la en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando estaba la gobernadora, que ahora se me fue el nombre, Vidal. Vidal, pide para la provincia el fondo del conurbano y lo gana. Y lo gana, ¿sí? Así que bueno, son distintas situaciones que se van dando. Y otras también que hubo, no recuerdo ahora bien si era con Mendoza y también con Cava, relacionadas con bonos que el Estado le debía, no recuerdo bien ahora el caso, pero también también litigan, las provincias litigan contra el Estado Nacional, ¿se entiende? Por más que sean estados. ¿Ah? Bueno, igual eso ahora vamos a verlo bien en relación con ese tema, así no abordamos toda la clase. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con los recursos. Dice, en caso que exista una sentencia adversa en primera instancia, en el caso de repetición de impuestos, no me queda claro quién puede apelar. ¿Es ante la Cámara Federal, ante la Cámara Nacional o Federal? Unos para Cava y otros para el interior. Sí, las cámaras, o sea, la competencia judicial es compleja, ¿sí? De entender porque la justicia no es siempre nacional. Es como que hay justicia, digamos, federal y hay justicia provincial, ¿no? Es decir, las provincias administran su propia justicia. Los jueces, ¿quién les paga los sueldos a los jueces provinciales? ¿Quién les paga a los jueces provinciales? ¿La provincia? La propia provincia. Por eso las sentencias muchas veces, cuando uno a lo mejor discute la agresividad que tienen los regímenes de retención y percepción de ingresos brutos, que hacen que, por más que yo pueda pedir la devolución, se tardan años, y
los jueces es difícil que otorguen medidas que vayan en contra de la propia provincia porque sus sueldos se los paga la provincia, ¿no? Esas cuestiones ocurren. No digo que sea por eso, pero quiero decir, hay siempre como intereses. Entonces, cuando ustedes ven la diferenciación, si es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal o otra cámara que atiende naturalmente, se distingue, ¿sí? No es que hay cámara nacional, hay cámaras nacionales que en general se hacen los recursos ante Cava. ¿Por qué hay nacional ante Cava? Porque Cava fue siempre una provincia. No. 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 Y tenemos ese problema con la justicia de Cava. Hay mucha, los jueces que atendían entonces a las cuestiones que pasaban en la capital federal eran jueces nacionales. Y los jueces nacionales no quieren bajar su rango y convertirse en jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, en lo que sería el distrito de Cava, siguen los juzgados nacionales, ¿sí? Siguen los juzgados nacionales que son los que administran, por eso es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Y ahí vamos todos a discutir las cuestiones. Que tengan en cuenta también que después hay cámaras provinciales que toman lo mismo, ¿está? Entonces, hay cámaras federales, cuando se habla de federal, y que decimos federal, es siempre porque en ese contexto está involucrada la nación. Entonces, siempre que se discuta algún impuesto nacional, en el interior del país se va a ir a las cámaras federales que operan en cada provincia. ¿Se entiende? Son cámaras federales que operan en cada provincia, no es una sola cámara, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a ver que hace la distinción y dice, o van a los juzgados tanto en Cava o van a los juzgados federales en el resto del país. Es por eso, es porque la justicia está organizada diferente, está organizada por jurisdicciones, entonces ahí nos indica a cuáles de esas jurisdicciones, a cuáles de esos organismos tenemos que apelar, ¿está? Pero son como paralelos, siempre hay una instancia, ¿se entiende? Sí. Y acá sí, seguramente la explicación, no sé en cuándo lo dan, es una en general rige para, generalmente la diferenciación siempre está así, una rige para los que están en Cava y otra rige para los juzgados del interior, ¿sí? Sí. Bien, eso por eso van a encontrar distintos nombres, pero el concepto es el mismo. ¿Quién apela la repetición a la Cámara? ¿Quién creen? Pueden apelar los dos. Si la primera instancia dio a favor del contribuyente, el que a lo mejor insiste en que no le quiere devolver es el fisco. Y puede apelar. Claro. Y si es al revés, si la primera instancia le da la razón, no le da la razón al contribuyente, el que va a seguir insistiendo es el contribuyente. Siempre la apelación, chicos, lo hace el que perdió en la instancia anterior, ¿sí? Tengan en cuenta cuando leen, que cuando ustedes leen acuo, ¿lo vieron? Acuo, Q-U-O. ¿Saben qué significa? Sentencia anterior. La sentencia anterior, exacto. La instancia anterior, exactamente. Cuando ustedes leen el acuo, dijo, es la instancia anterior, ¿sí? ¿Está? Siempre tiene que haber, para la apelación, siempre hay una instancia anterior y alguien que ganó y alguien que perdió, ¿está? Inclusive podría darse el planteo en una sentencia dividida que los dos apelen por distintos motivos de la sentencia. ¿Se entiende? Que a lo mejor en una parte le dé la razón al contribuyente y otra parte no. Y bueno, yo igualmente puedo apelar o no apelar, ¿no? Luego, en caso de una resolución adversa ante un recurso de reconsideración, ¿quién tiene competencia para apelar la resolución? ¿El tribunal fiscal? No, a ver, no mezclemos. Recurso de reconsideración y tribunal fiscal son dos recursos opuestos. Digamos, puedo elegir uno o puedo elegir el otro, ¿está? No se superponen. Ahora vamos a ver dónde aparece de vuelta el tribunal fiscal. No hay superposición, ¿se entiende? Una vez elegida una vía, sigo con esa vía. Si en el recurso ante el tribunal fiscal me va mal, ya sabemos que puedo apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Eso es igual para todo el mundo. Vamos todos a esa cámara. Es una cámara federal. En cuanto vamos en lo que tiene que ver con el recurso de reconsideración, no hay vía de apelación directa.
No hay vía de apelación, no lo puedo apelar al recurso de reconsideración, ya quedó ahí. Entonces, ahí lean el fallo de circuitos cerrados, de circuitos cerrados, compañía de circuitos cerrados, que explica por qué uno no puede, ni puede ir ahí al tribunal, ni puede ir ahí a la Cámara, ni puede ir ahí a la primera instancia, ni nada que se le parezca. ¿Se entiende? La sentencia del recurso de reconsideración es un recurso administrativo y termina ahí. Pero como nuestra ley, nuestra Constitución garantiza el debido proceso, en ese caso, lo que se hace es darle al contribuyente, si quiere, la posibilidad de que pague el tributo que el fisco no le validó y que establezca un recurso de repetición. Entonces, aparece otro recurso. Entonces, bueno, como tuve que pagar, voy ahora a pedir que me lo devuelvan. Y empieza la acción de repetición, como cualquier acción de repetición. Como cualquier acción de repetición, tiene una instancia administrativa previa, que es el pedido ante la AFIP. Pero como en este caso ya la AFIP se expidió sobre este tema y ya dijo que no había que pagar, no le voy a volver a discutir, como un caso normal, que yo presenté una declaración jurada en más y no puedo rectificar en menos, primero voy a ir ante la AFIP y si me va mal voy a abrir las instancias judiciales. En este caso ya me fue mal, porque ya el fisco dijo que yo tenía que pagar y yo tuve que pagar porque entablé el recurso de reconsideración y naturalmente el fisco siguió insistiendo con su pretensión. Entonces ahí, cuando viene la reconsideración y yo pago, transformo, no hay un recurso al recurso de reconsideración, sino que tengo que ir por otra vía completamente distinta, que es la repetición. Y cuando ya me encuentro en la repetición, como yo ya pagué, no voy a volver a la AFIP a decirle, AFIP, devolveme, porque me va a decir que no. Entonces ahí puedo elegir a dónde voy a seguir discutiendo que esto me corresponde, pero ya pagué, recordemos que ya pagué. Y ahí elijo ir y abrir la vía del tribunal fiscal o ir a la justicia de primera instancia. Si me va mal en cualquiera de las dos, voy a apelar a la Cámara y de ahí a la Corte. ¿Se entiende, gente? Pero porque abrí otra vía. ¿Se entiende? Sí. No es porque apelé al tribunal fiscal. ¿Se entiende? Pagué e inicié otro recurso, la acción de repetición. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, en la clase del sábado voy a ver si les dejo algunas encuestas y algunos casos. Así, habíamos quedado que había el sábado, ¿no? Se los puse en el... Sí. Me parece Sí, bien sí. el general nuevo cuando hay fines de semana largos, pero me parece mejor, ¿no? Así la clase de la semana que viene, el miércoles, ya la hacemos de repaso, ¿les parece bien? ¿Estamos en orden? ¿Sí? Sí. Bueno, gente, vamos entonces ahora a compartir, voy a hacer una breve descripción para lo que tiene que ver la presentación de sistemas tributarios para después abordar sellos y aduaneros, ¿sí? Tenemos media horita para cada uno. Vamos a hacerlo quizás no con tanto detalle, pero me gustaría si hoy ya cerramos todos los temas y ya nos quedan 2 clases, la del sábado para integrar, por supuesto queda grabada, y la del, traten de venir si pueden porque se aprovechan más, y la del miércoles ya para el repaso general, ¿sí? ¿Con convenio cómo vienen? Yo creo que le vamos agarrando la mano. Sí, 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 es lindo, es lindo. En general, O sea, hay es muy ciertas cositas que te dejan en duda cuando si es una jurisdicción o la otra, pero dentro del todo, sí, sí, aparte ponemos, como decimos en la vida real, hay mucha controversia con eso y lo que tratamos en la materia es de que justamente mostrarles esa controversia y entre nosotros definir criterios, ¿no? Como para que se sientan seguros a la hora de hacer el examen. Pero como ven, es muy variado. Bueno, como les contaba, este tema es teórico, es importante. Si encuentro algún otro artículo, voy a tratar de compartírselos, porque parece que se le debería dar más importancia a este tema en la materia cuando cambie el programa, vamos a ver. Pero tenemos 2 fuentes grandes, que esto es re importante entenderlo, ¿no? Y no hay que confundir. Cuando nosotros hablamos de ley convenio, cuando la Constitución habla de ley convenio, pensamos en general en el convenio multilateral, pero no.
Nosotros tenemos dos sistemas de coordinación, que yo ya se los conté, que uno es la ley de coparticipación y el otro es el convenio multilateral. El convenio multilateral, como nosotros aprendimos, ¿para qué sirve? Distribuir bases de sintonía entre Para distribuir bases. dos jurisdicciones. Para distribuir bases, muy bien, entre las jurisdicciones. Entonces dicen, como en realidad las 24 jurisdicciones van a grabar el ingreso, pongámonos de acuerdo cómo nos repartimos la torta cuando esa actividad tiene lugar en 2 o más jurisdicciones. Entonces, habla de distribuir la base, no habla de exenciones, no habla de hecho imponible, no habla de nada. Dice, bueno, es un acuerdo que se hizo en el año 77, muy imperfecto, pero bueno, es lo que tenemos, nunca se modificó, y todas las interpretaciones para tratar de llevar adelante eso con todos los negocios que fueron cambiando, surgen de esa resolución unificada que la Comisión Arbitral todos los años establece. ¿Se entiende, gente? Que la reordena y siempre va juntando todas las disposiciones de resoluciones generales reglamentarias que la Comisión Arbitral va cada tanto sacando. ¿tá? Y se condensa en esa resolución grande que cambia de número todos los años, que Edu se las pasó, la que está vigente en este año, pero son similares todos los años. Nada más que se agrega alguna. ¿Se entiende? De esa resolución grande, unificada, dicen ¿cuántos decimales se usan para el coeficiente unificado? 4. 4, sale de ahí. ¿Se entiende? ¿Cuál es el criterio que impuso la Comisión Arbitral para asignar los ingresos? Que es una bastante reciente. Que es una de las más importantes. También con imperfecciones, el pobre, la Comisión lo distribuyó como pudo. Vino de una de las últimas resoluciones. Lo tienen en el material, fíjense qué cosa. Cuando empieza a hablar del domicilio, empieza a hablar de la relación comercial fluida y permanente, y cuando el vendedor conoce el destino final de la mercadería, ¿sí? Presten mucha atención a eso, ¿sí? Que ese es un caso, a esa resolución se arriba después de muchos casos concretos que discutieron si valía entregar la mercadería en la puerta, ¿se entiende?, de la fábrica o no, y cómo defender que no existía ningún otro gasto en la jurisdicción. Saben que el hecho de que exista un gasto en la jurisdicción del comprador le da sustento territorial a esa jurisdicción para que se lleve el ingreso, ¿sí? Entonces las dos se pelean, ¿sí? La jurisdicción donde está la fábrica y donde se entrega dice, no, esta venta es mía, pues se entregó acá. La otra dice, no, pero tu empresa hizo un gasto en mi provincia y acá está el cliente y acá la mercadería viene para este lado, entonces la venta tiene que venir a este lado. ¿Se entiende, gente? Presten la atención, está en el material que tienen, ¿sí? A esa resolución que de alguna manera intentó, porque no hay muchos grises después en la práctica, poner ya en una resolución general muchas cosas que salían de casos concretos, ¿sí? Ustedes tienen ahí los ejemplos de casos concretos de Cardón y demás, ¿no? En los servicios se dice, bueno, es el lugar donde se presta el servicio. Creo que está el caso de Travel Rock, ¿lo vieron? No recuerdo, pero creo que está. Está, léanlo como para ubicarse un poco también en las situaciones de cómo dice, básicamente Travel Rock, ¿qué es? La conocen todos, ¿qué es? La empresa de La agencia de turismo Viajes egresados. estudiantil, ¿no? De viajes egresados. Bueno, si ustedes fueran Travel Rock, ¿sí? Y venden los viajes de egresados a chicos de colegios de Capital y de Buenos Aires, y bueno, los chicos hacen el viaje de egresado. ¿A dónde imputan la venta? En el parcial les ponen Donde se prestó el servicio, ¿no era? la provincia. la provincia. Bueno, eso es lo que llega a concluir la Corte, que en ese caso la provincia es Río Negro, donde está Bariloche, porque recuerden que Bariloche no es una jurisdicción como no lo es Mar del Plata ni nada, que es una jurisdicción provincial, va a Río Negro. Pero Travel Rock no lo hacía así. Travel Rock decía, yo en realidad soy agencia de viajes,
contrato, el esfuerzo de venta y todo está en convencer a los padres de los chicos del colegio, y a los chicos del colegio primero, sobre el viaje, y asignaba todo a Capital y Buenos Aires. Eso era lo que hacía Travel Rock. Ahí en ese caso concreto se falla distinto porque no era una mera agencia de viajes como puede ser una agencia que tenemos en la calle Santa Fe, que está ahí, no se mueve de ahí, me vende un viaje donde meramente hace una actividad de intermediación. ¿Por qué en Travel Rock fallan diciendo, no, los ingresos de Travel Rock van a Río Negro? Porque Travel Rock no era un mero intermediario. ¿Qué te hacía Travel Rock? Subcontrataba ella todos los hoteles, ¿se entiende? Normalmente las agencias de viaje a vos te dan un voucher del avión, te dan un voucher del hotel y vos después te manejás independiente, te venden todo junto, pero vos tenés todos vouchers separados. Básicamente la agencia de turismo vieja es el internet de hoy, ¿sí? Es la que te hace el trabajo de la reserva, ¿sí? Ese caso sí es local, ¿se entiende, gente? Ese caso sí es local, porque te hace básicamente un trabajo de gestión. Travel Rock hace una cosa mucho más compleja, es casi como organizarte una fiesta de 15, porque en definitiva, ¿qué te pone? Contratan los hoteles y le pagan a ellos. No es intermediario, no es que cada hotel le va a facturar a cada alumno, ¿se entiende? Contrata a terceros, contrata las cosas de la nieve, bueno, contrata la noche, las velas y todo lo que inventaron, bueno. Y de esa manera le da ya el paquete armado a los alumnos, ¿se entiende? Entonces, por eso en ese caso lo que dice Travel Rock, en realidad, el contrato, cuando uno lo lee bien, está contratando un montón de servicios para después brindar esto. Entonces, aunque lo haga a través de terceros, este ingreso tiene que ir a la jurisdicción de Río Negro y no es una mera actividad de intermediación. Si hubiera sido una mera actividad de intermediación, de solamente conectar las puntas y meterse ahí en el medio a gestionar las reservas, la decisión hubiera sido otra. ¿Vamos entendiendo esto? ¿Sí? Sí. Bueno, para eso está la ley de convenio multilateral. Ahora, la Constitución Nacional es la que organiza concretamente cómo se distribuyen las competencias fiscales. Todo lo que ustedes leen en el artículo de Carolina Calelo, presten atención, porque Carolina hace referencia de las 6 modalidades, creo que son 6 o 7 modalidades, puede haber más, ¿no? Pero de las 6 o 7 que Carolina resume, Carolina identifica cuáles ha adoptado nuestro país, ¿sí? Nosotros tenemos concurrencia de fuentes. ¿Por qué tenemos concurrencia de fuentes? En parte, porque bueno, hay determinadas bases donde podemos grabar ambos niveles de gobierno, y después naturalmente tenemos un régimen de coparticipación, porque hay tributos que los recauda el Estado Nacional y son derivados a las provincias. Todo ese orden sale de la Constitución Nacional. Pero la Constitución Nacional no da detalles, como todo la Constitución Nacional sienta principios. Después se necesitan las leyes que los pongan en marcha, siempre respetando esos principios constitucionales. Y también la jurisprudencia le ha dado fuerza a cómo interpretar esas palabras que dice la Constitución, que está muy bien hecho, que tiene palabras de Alberdi, ¿no? O sea, es una Constitución que data de 1853, y sin embargo la seguimos usando y la seguimos aplicando y está plenamente vigente. Y salvo las 4 reformas, la última más reciente fue en el año 94, y esa reforma lo que hace fundamentalmente, además de la parte orgánica de la Constitución, es introducir en nuestra propia Constitución el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Por eso este deber de contribuir que tenemos todos los contribuyentes no tiene que ver solamente con una cuestión de hacer un Estado grande y demás, sino con cumplir los fines sociales que tiene el Estado. ¿Se entiende? La recaudación tiene que ver con la posibilidad de asistir y de garantizar los derechos del niño, de garantizar los derechos de la vejez, de garantizar todos los derechos constitucionales que estamos obligados porque nuestra Carta Magna y nuestros constitucionalistas así lo decidieron, ¿sí? Y el Congreso eso lo aprobó, ¿está? No puede desaparecer el Estado del todo, ¿se entiende? Hay compromisos asumidos para los cuales el Estado tiene que estar, ¿sí? ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Bueno, sí. Entonces, esa Constitución Nacional, y particularmente la reforma del año 94,
obliga al Congreso a dictar una nueva ley convenio. Cuando se ve ley convenio en la Constitución, no es el convenio multilateral, es esta ley convenio que hoy es la ley de coparticipación federal de impuestos, que data del año 88, después de los gobiernos militares. Alfonsín logra tener esta ley, pero naturalmente tiene distribuciones de porcentajes que se llevan cada provincia y sufrió algunas modificaciones en el camino. Contábamos recién cómo este tema de los fondos del conurbano y otras asignaciones especiales y qué sé yo son discutidas, que no reflejan la realidad de hoy. Esa reforma del 94 ordenó que, hace 30 años, ordenó que había 2 años para que se dicte esta ley convenio. ¿Se dictó alguna vez la ley convenio? No. Es la gran asignatura pendiente. ¿Por qué no se dicta una nueva ley convenio si lo ordena la Constitución? ¿Qué piensan? ¿Hay problema entre las provincias? Exacto. No hay voluntad política de todos sentarnos a discutir. Este pacto de mayo famoso, pacto de julio, no sé cómo quedó, pacto de mayo, dice algo que ya todo lo que dice ese pacto lo dice la Constitución, ¿no? Básicamente, pero vuelve a reforzar nuevamente ese punto de generar esa unidad política para tratar de poder tener un país más justo y que naturalmente es cierto que hoy hay provincias muy pobres que no les alcanza y solo 3 provincias de la Argentina se autoabastecen, el resto necesitan los recursos del Estado Nacional, ¿sí? Antiguamente la Constitución empieza, ¿qué existió primero, la nación o las provincias? En Argentina. Las provincias. Con lo cual, en realidad, son las provincias las que le delegan las potestades tributarias a la nación. Y la nación ahí se empieza a hacer fuerte, pero en realidad el poder tributario lo tenían las provincias, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cada provincia hacía lo que quería, como si fuese un país independiente. Se quiere generar justamente un país federal, y entonces ellas le ceden al gobierno nacional los recursos, y la Constitución Nacional de 1853 lo ordena, lo armoniza, lo sistematiza. Y fíjense en que la nación se queda, porque prohíbe las aduanas interiores. ¿Con qué se queda la nación? Con los derechos de importación y exportación. Con los derechos de importación y exportación. De ahí que siempre se aplicaron los derechos de exportación en menor medida. El derecho de exportación fuerte vuelve a renacer mucho en el año 2001 por la diferencia que había entre cuando el dólar del 1 a 1 se fue a 3 y pico, 4, la economía no hubo la inflación que tuvimos ahora, ni los precios se readecuaron, con lo cual el campo tenía mucho diferencial, porque aparte la soja había subido un montón, los commodities habían subido un montón, y fue acertada esa medida en el año 2001, porque tenían muchos ingresos. Entonces la realidad es que al campo, que le quitaran un 30% de lo que cobraban, la verdad que seguían siendo superavitarios ampliamente, y fue una medida, creo, inteligente, razonable, fuera de ya lo que había hecho el Estado, que era quedarse con la plata de todos los depósitos y ponerla en bonos a devolver, que los devolvió a 10 años. Bueno, pero la gente que no pudo esperar tuvo que hacer juicios. Y de alguna manera, en ese sentido, recaudó un montón el Estado Nacional. Los años 2003, 4, 5, 6, 7, se recauda muchísimo. ¿Cuándo empiezan los conflictos con los derechos de exportación? Pues las provincias de los derechos de exportación no ven nada, y es un conflicto que tenemos hoy en día porque los derechos siguen. ¿Cuándo empiezan los conflictos? A ver si se acuerdan. Con el campo. Los precios en 2008 con la ley 125. Exacto, con la 325 en el año 2008. Cuando viene la segunda presidencia, que ya la toma Cristina Fernández, ya esa paridad del dólar ya habían subido, ya los precios venían subiendo. Imagínense que desde el 2001 hasta el 2008 había pasado un montón de tiempo, desde 2002 hasta 2008 había pasado mucho tiempo. Ya la diferencia del campo no era tanto la rentabilidad, con lo cual ya el campo, la industria del campo ya no estaba tan dispuesta a seguir contribuyendo de esa manera. Bueno, quieren hacer todavía algo que se llama las retenciones móviles, que era lo que había impulsado Lustó. Lo ponen a referencia del Congreso, porque el Poder Ejecutivo, ahora lo vamos a ver, no puede por sí mismo. Hay un problema con la parte aduanera. Existe un principio que está mencionado acá, que se llama el de reserva de ley, ¿sí? Las leyes tienen que venir solos del Congreso. No se pueden hacer decretos de necesidad de urgencia, como estos que están famosos de moda ahora, para imponer un impuesto. Por más que el nuevo presidente quiera, no puede. La ley base que ustedes vieron y el paquete fiscal
con mucho esfuerzo, pero requirió la aprobación del Congreso Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no sirve. En materia aduanera, como es algo tan, y tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora de derecho aduanero, como los derechos aduaneros trabajan de manera instantánea, se delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de que establezca los porcentajes, ¿se entiende? Las tasas. Y para ustedes la tasa, el porcentaje, ¿tiene que ver con la definición del hecho imponible? ¿Sí o no? Un poco. Sí, exacto, un poco bastante, porque si no me define el aspecto cuantitativo, ¿se entiende? No me define el aspecto cuantitativo, el tributo no está determinado. O sea, me dijiste todo, el objeto, el sujeto, pero no me dijiste cómo lo calculo. Es un elemento esencial también, ¿sí? Dentro del aspecto material, el aspecto, la especie, aspecto cuantitativo. Entonces, ¿qué pasa con este aspecto cuantitativo? Como tiene que ver mucho con situaciones de política fiscal y demás, se delegó en el Poder, el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo que pueda establecer estos ratios. Bueno, con gran acierto en aquel momento lo mandan igual al Congreso para que lo ratifique, se discute mucho la constitucionalidad de esto, se decía que hay hay fallos que ya salieron a favor en este sentido. Camaronera Patagónica dijo que en definitiva si esto lo aceptó el Congreso es válido y no se vulnera ese principio de reserva de ley. Hay otros fallos que en otros casos distintos sí lo aclararon, pero en este caso, si el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de, con resoluciones del Ministerio de Economía, cambiar estos porcentajes, podría hacerlo. Esto va para arriba o para abajo, ¿no? Esas delegaciones legislativas son válidas porque el legislador así lo entendió, y en materia aduanera tiene que ver con políticas de recaudación en definitiva, todos esos recursos van para la nación para atender el gasto público. En realidad, no debería ser para atender el gasto público malentendido, sino debería ser, como dije al principio, para garantizar los derechos constitucionales a toda la población, ¿sí? Que haya escuelas, salud, bueno, todos los derechos que se garanticen. Entonces, en materia de aduanas, queda solamente el Estado Nacional, y el problemita que tenemos es que quedan, esa parte de los porcentajes de los aranceles son graduables y esa facultad sí la tiene el Poder Ejecutivo. ¿Me explico? Pero si no, siempre esto tiene que surgir de una ley. Bueno, naturalmente esto queda solamente en las arcas del Poder Nacional y resulta cómodo para el gobierno nacional porque de esta manera, fíjense que no bajan las retenciones del campo, no bajan, por más de las promesas, fíjense en que esto no baja hasta tanto el Estado esté en condiciones de dar una nueva solución, ¿sí? Por eso cuando el dólar se queda muy bajo, el campo se queja, ¿no? Porque esa retención funcionaba cuando el dólar estaba muy alto y la economía todavía no había acomodado sus precios al precio del dólar oficial. Hoy en día nos estamos acomodando, así que bueno, en lo breve van a ver que esas retenciones tienen que terminar. Pero tiene que ver mucho más con la política fiscal. Entonces, bueno, de acá surge esto que veíamos, ¿sí? Estos derechos de importación y exportación, como así también la alocación de tierras de propiedad nacional y los correos van exclusivamente a la nación, ¿sí? Y fíjense cómo empieza el gobierno federal, esto es nación, provea los gastos de la nación, y dentro de los gastos acá sería no solo el gasto público, sino todos los costos que tiene tener adelante el sistema de salud, garantizar los derechos y demás, conformado por el producto de los derechos de exportación, de la venta de tierras de propiedad nacional, de los correos, y dice de las demás constituciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Acá tuvimos hace poco el aporte solidario, ¿sí? El aporte solidario fue, como digo, lo encolumnaron en el tema de atender todos los problemas que había dejado la pandemia, y viene, ¿no? Y fíjense que acá también viene la financiación. Fíjense que en este mismo artículo está la financiación y está la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense que autoriza la Constitución a que el Estado se endeude en préstitos, dice, y operaciones de crédito
Pero ¿qué tiene que estar esto? Avalado por el Congreso. Cuando ustedes escuchan, uy, porque Macri se endeudó, eso lo avaló igual el Congreso en un momento determinado. Fuera de que hubo muchos desmanejos en la toma de deuda pública, pero eso lo avaló el Congreso. Cada endeudamiento con el fondo lo tiene que avalar el Congreso. Pero fíjense en cuándo puede endeudarse, fíjense. ¿Cuándo puede En caso de urgencia. En caso de urgencia, no para cubrir el déficit fiscal, o para las empresas de utilidad nacional. ¿Se entiende? Cuando quiero hacer una autopista, quiero hacer una cosa, bueno, claramente la política fiscal monetaria en Argentina sufrió muchísimos vaivenes, pero de verdad, desde hace los últimos 100 años, ¿se entiende? O sea, no es un día, ¿sí? Son 100 años que venimos con este problema, los cuales se agudizan mucho más del 45 para acá, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hasta antes de eso, ya el 30 fue el primer sacudón, con la crisis del 30, pero bueno, quedamos. Y después sí la autonomía provincial. La autonomía provincial es, cada provincia tiene su constitución, tiene su propio código fiscal, su propio código tributario y tiene que asegurar no la autarquía, sino tiene que asegurar que no es que los municipios hacen lo que quieren, sino que tienen que garantizar la autonomía de los municipios. Por eso los municipios no van a poder cobrar impuestos, pero sí van a poder cobrar tasas de los impuestos que recaudan. Tasas que sean retributivas de los servicios que le brindan a los vecinos de ese municipio. Lo de tasas generó un debate enorme en Argentina porque naturalmente los municipios, al tratar de querer autoabastecerse, porque le piden a la provincia y la provincia no tiene, han sido excesivos en la implementación de tasas, ¿sí? De tasas. Hay muchos fallos de jurisprudencia en relación con las tasas, uno de ellos es Montecristo, donde el Estado dice, para que exista una tasa, esa tasa tiene que ser, tiene que brindar un servicio, tiene que ser el servicio individualizado y tiene que establecerse también su costo. Entonces, yo no voy a hacer toda la presentación, pero quiero adelantarme a estas cuestiones que la Constitución da, cómo lo articula la ley de coparticipación federal de impuestos. Entonces, el lineamiento está acá. ¿Se entiende esto, gente? ¿Se entiende? Sí. Y fíjense, ¿qué queda a cargo de la provincia? A ver, ¿qué le llama la atención? ¿Qué queda a cargo de la provincia? Que lo decíamos recién. Porque piensen que eso es pagar los sueldos, ¿eh? Dictar su propia constitución. Sí, pero ¿qué queda a cargo? Pregunta, ¿qué queda a cargo de las provincias? ¿Qué gastos tienen que costear las provincias? La educación y la salud. Sí, pero ¿qué significa la educación y la salud? Es más allá de la Constitución. Empecemos por el principio. ¿Cuál es el primer gasto? Porque todo esto, mírenlo con el gasto, porque si no quedan palabras sueltas que no se entiende para qué están. La Constitución que tiene que dictar primero tiene que ser representativa, tal, respetar los principios de cosas. Y dice, con los principios de declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, es decir, que también tiene que garantizar los derechos del niño, los derechos de los ancianos, todos los derechos de recursos humanos. Dice, y que asegure su administración de justicia. ¿Qué significa acá? Lo dije recién hace un ratito. Los sueldos de los jueces. Tiene que pagar los sueldos de los jueces. Que garantice su régimen municipal. Tiene que atender las necesidades del municipio si al municipio no le alcanza. La educación primaria. ¿Por qué en capital hay 7º grado y en provincia hay 6º grado? ¿Por qué? No sé. Porque no es nacional, es provincial. Ah, claro. ¿Y quién paga los sueldos de los maestros? La provincia. Las provincias. Salvo las universidades nacionales, las universidades nacionales sí los paga la nación. Por eso de golpe decís, en Chubut no empezaron las clases, en provincia de Buenos Aires no van a empezar las clases y en capital sí, porque depende de los recursos que tenga cada provincia. Esto significa que tienen que pagarle a todos los maestros. ¿Se entiende? Claro. ¿A qué más le tienen que pagar?
Y a las instituciones que tengan. A todas las instituciones que tengan, querés hacerte un estado grande, pagale a todos tus funcionarios, exacto. Y dice, fíjense que dice, bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Con lo cual, siempre el gobierno federal, papá, está para, mamá y papá, el gobierno federal está para proteger todo eso. Es decir, el Estado Nacional no puede mirar para el otro costado, tiene que también que atender estas situaciones. Y ahí viene siempre este tira y afloje. Si a mí me preguntan, hay ciertas cosas, y la educación, y con la salud vamos a ver que también hay hospitales nacionales y hospitales provinciales, ¿no? Muchísimos. Para mí, habría que llegar, por ejemplo, la parte de educación debería estar inclusive a nivel de municipio. Cuando hay cosas tan concretas, cercanas a la población, el que mejor las entiende es el que está más cerca. ¿Se entiende? Es muy fácil hacer una resolución en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, pero no es lo mismo el pueblito perdido de Buenos Aires más lejano. ¿Se entiende? Entonces, las situaciones no son iguales, claro, sin embargo, la estructura del colegio es toda idéntica para todas las jurisdicciones. Entonces, bueno, vemos acá cómo esto está cómo está contenido. Vamos a ir entonces ahora a qué artículo de la ley de coparticipación regula el tema de municipios. Y el artículo que regula el tema de municipios, y es el más importante, lo demás lo voy a dejar para que lo lean, acá tienen todo lo que tiene que ver con los principios de reserva de ley y demás, acá tienen las leyes que les contaba, es este 9. Y este 9 tiene mucha vinculación con lo que vamos a ver de tributos aduaneros y con lo que vamos a ver de sellos. Primero, lo que dice el artículo 9 es que todas las provincias tienen que aceptar la ley de coparticipación. Y así es, ¿sí? Si se van de la ley de coparticipación y la rechazan, ¿qué pasa? No van a gozar de la masa tributaria. Exacto, no van a recibir la masa coparticipable, con lo cual nadie puede patear el tablero, ¿está? Se obliga la provincia a no aplicar por sí, ni ella ni sus municipios, impuestos locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley. Quiere decir que no pueden aplicar impuestos análogos a los nacionales, ¿sí? Con una salvedad. Hay 6 impuestos que sí pueden aplicar las provincias, que ahora vamos a ver. ¿Se entiende? Y esos impuestos son inmobiliario, patentes, ¿sí? O impuesto al automotor, que se parece mucho a bienes personales, que es coparticipable. Sellos, ingresos brutos, un impuesto que existía en la provincia de Buenos Aires que está vedado, e impuesto a la herencia o transmisión gratuita de bienes. Esos 5 impuestos, básicamente, más este específico de la provincia de Buenos Aires, sí lo pueden aplicar las provincias. Repito, las provincias pueden aplicar ingresos brutos, pueden aplicar sellos, aunque sean parecidos a los nacionales, pueden aplicar impuesto inmobiliario, impuesto automotor e impuesto a la transmisión gratuita de bienes. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación federal así autoriza, aunque sean impuestos análogos a los nacionales, pero no pueden crear otros similares. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Sí. Bueno, y me dice entonces las normas de cómo cada provincia tiene que diseñar esos impuestos. Entonces me lo dice tanto para ingresos brutos, que ustedes ya aprendieron, como para sellos, que vamos a hacer ahora una pequeña aproximación. Entonces, me dice específicamente cómo se tienen que determinar estos impuestos. No se diseña de cualquier manera, ¿no? Entonces habla, fíjense que usa la palabra también proveniente, la misma palabra proveniente que usa el convenio cuando me dice cómo tengo que distribuir los ingresos, que la verdad que puede decir cualquier cosa en su significado. Y habla del ejercicio de actividades con fines, pero fíjense que dice con fines de lucro. Y hay muchos códigos fiscales que ahora quieren gravar las actividades no lucrativas. Ejemplo, una entidad exenta sin fines de lucro no tendría que nunca pagar ingresos brutos. Y sin embargo, ahora muchos códigos fiscales incluyen poder grabar la actividad lucrativa o no.
¿Y esto por qué tiene que ver? Porque como no hubo manera de generar una nueva ley de coparticipación, ¿cómo vivimos estos 30 años con todo lo que cambió? Se generaron muchas veces lo que se llamaron pactos fiscales en la época de Menem, desde los 90, y cuando terminamos con los pactos fiscales, que ninguno se cumplió, porque el pacto es algo que nos comprometemos todos a que vamos a bajar, vamos a derogar el impuesto de sellos. Barro, todos firmamos, no vamos a derogar el impuesto de sellos. ¿Se derogó alguna vez el impuesto de sellos? Nunca. No. Vamos a bajar las tasas, vamos, nos comprometemos. Cuando terminaron los pactos fiscales vino otra cosa, otro nombre, pero era lo mismo. Consensos fiscales. ¿Se acuerdan del consenso fiscal de Macri? Sí, que tuvimos hasta hace poco, hasta el 20. Se modificó todo el tiempo. Se establecía una reducción gradual de las tasas de ingresos brutos, se establecían ciertas condiciones, y esos consensos requieren que todas las provincias lo aprueben. Y ahí ya no los aprobaban todas las provincias, ¿se entiende? Entonces empiezan las discusiones de entonces si esto es obligatorio o no es obligatorio. Bueno, entonces, como yo no adherí, puedo hacer lo que quiero. Bueno, terrible lo que pasa. Y todos esos consensos fiscales siguen quedando nuevamente, naturalmente, en la nada. Hasta que no nos sentemos a dictar una nueva ley de coparticipación o una nueva ley convenio, como dice la Constitución, este problema va a seguir. Entonces, en uno de esos pactos, uno de esos consensos fiscales se estableció que se podían gravar las actividades no lucrativas. Tiene que refrendarlo a la provincia, tiene que refrendarlo a la nación, y bueno, entonces ahí sería vigente para las dos provincias que adhirieron, y de ahí entonces las provincias dicen, no, pero en el consenso dijimos que podíamos. ¿Se entiende? Estamos en una franca contravención, porque también esta ley de coparticipación es un consenso de alguna forma, nada más que, bueno, está adherida por las 24. Cuando no están las 24 se complica. Fíjense en que dice también cuando armás la base imponible no me metas adentro internos, no me metas estos impuestos en la base. No dice el IVA, pero del IVA todos lo excluyen. Y dice, bueno, ojo, internos solamente lo van a descontar de la base los que sean contribuyentes del derecho. Después, cuando interno se traslada, sí forma parte de la base imponible. Así lo dicen todos los códigos fiscales, pero lo dicen porque esta ley de coparticipación se los dejó. Es importante que esto, cuando lean el código de Cava, que lo tienen para estudiar, vean qué similitudes y qué cosas tienen con este artículo 9, si respeta o no respeta lo que dice este artículo 9. Cava lo respeta bastante. Y acá habla del convenio multilateral, ¿sí? Y acá también establece que se pueden, de que puede haber regímenes simplificados. Fíjense de que cuando habla de el transporte, dice esto se va a hacer solamente de acuerdo a como lo dice el régimen del convenio multilateral, porque el transporte va por todas las provincias. ¿Y cómo se asigna el transporte, gente, en el convenio multilateral? ¿Va por artículo? 50%. No. Error súper grave que pasa siempre. 50%, tampoco es 50% porque es en partes iguales, y eso es cuando lo distribuyo el gasto. Cuando distribuyo el gasto, se asigna en proporción a todas las jurisdicciones que intervienen. Si hay dos jurisdicciones, origen y destino, va 50 y 50, pero si no, va en partes iguales. Eso es como estoy distribuyendo el gasto. Me estoy refiriendo a la empresa que hace fletes, a la empresa que hace transporte de personas o transporte de cargas. ¿Cómo paga ingresos brutos? ¿Desde dónde salen ¿De dónde sale el viaje? Primero, conceptualmente. ¿Artículo 2 o es un régimen especial? Eso viene en pregunta de parcial. Tienen que tener muy clara la diferencia cuando una actividad aplica artículo 2 o cuando se aplica algún régimen especial. ¿No hay régimen especial? ¿Cómo? Régimen especial creo que es. Sí, hay un régimen especial, muy bien. Entonces, ya el transporte que me dice acá, vas a liquidar, el transporte se va a grabar de la forma que dice el convenio, entonces yo voy al convenio y veo que el transporte está regulado en el artículo 9. Y ahora sí, ¿cómo define que se paga? ¿Cómo paga la empresa de transporte de cargas? ¿Cómo liquida? Si va por régimen especial. ¿Y a dónde atribuye el ingreso? Ahí lo había dicho la compañera. A la jurisdicción de origen. A la jurisdicción de origen, 100%. Entonces, las empresas que realizan transporte de cargas y de pasajeros no van por artículo 2, no calculan el coeficiente de ingresos y de gastos, sino que simplemente cuando aparece ese régimen especial,
el 100% del ingreso debe atribuirse por ese régimen especial a la jurisdicción de origen del viaje. Y lo resolvieron, ¿se entiende? Y si hay gastos vinculados con el transporte, naturalmente esos gastos son no computables. Siempre que aparece un régimen especial, salvo el 13, del artículo 13, que en general nunca se llega a ver, que ese es un régimen mixto, ¿qué pasa cuando hago el coeficiente? ¿Qué gastos, además de los gastos que no considero computables, y como por ejemplo las exportaciones? El convenio dice que las exportaciones, tanto de bienes o de servicios, cuando armo el artículo 2, las considero no computables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y se quedan como no computables. ¿Qué más considero como no computable con carácter general? Bueno, todas las actividades que van por regímenes especiales, porque ya tienen su propia forma de determinación. Entonces, yo tengo una empresa que vende ladrillos, artículo 2, y hace construcción de inmuebles, todos los ingresos y gastos vinculados con la construcción de inmuebles, cuando arme el coeficiente para la venta de ladrillos, los va a considerar no computables. ¿Se entiende? Si yo tengo una empresa que hace servicio de transporte y hace servicios de almacenamiento, el servicio de almacenamiento de cargas va a ir por artículo 2, pero el servicio de transporte va a ir por artículo 9, con lo cual cuando construye el coeficiente, todos los ingresos relacionados y gastos con el transporte van a ser no computables. ¿Por qué? Porque cuando yo liquide, esos van por el régimen especial y no necesito ningún coeficiente. Directamente lo atribuyo como me dice el régimen especial. Siempre 100%, los regímenes especiales siempre me indican que todo va a una sola jurisdicción. No. No. ¿Cómo van las actividades profesionales nosotros? 90-10 puede ser. No. 20% a la sede y 80-20. 80-20. Bueno, lo importante, chicos, es que, por eso me parece que es importante, ya estamos redondeando y ya estamos llegando al final de la materia, que interrelacionen los temas, porque las preguntas de parcial vienen con esta interrelación, ¿sí? Entonces, este artículo lo leen bien y lo comparan con el código de Cava, a ver en qué situación se encuentra cada uno, y cuando dice la ley del convenio, bueno, voy a ir a buscar a la ley del convenio. Esa es la manera de entender esta parte, ¿sí? Lo limito bastante, ¿no? Pero de la ley de coparticipación, el artículo 9 lo tienen que saber, ¿sí? Porque tiene mucha vinculación con lo que tiene que ver con sistemas tributarios y tiene mucha vinculación con el diseño de los otros tributos, ¿sí? Y dentro de estas cuestiones, hay varias más, voy a referirme a las que conceden, y fíjense en que habla también de cómo se computan los ingresos, de vengados, también habla por eso después cada código fiscal tiene su concepto de vengado. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay contabilidad? Y establece un montón de condiciones específicas en relación con el diseño del impuesto sobre los ingresos brutos. Y fíjese en el caso de impuesto de sellos que vamos a ver ahora seguidamente. Miren lo que me dice la ley de coparticipación federal, y después ahora vamos a ver un poquitito cómo se organiza el impuesto de sellos. Dice que es un impuesto, este impuesto, si uno dice, ¿qué capacidad contributiva abarca? De alguna manera, es difícil, está relacionado con el impuesto a la renta, si se quiere, o renta o patrimonio, pero está vinculado con esas dos manifestaciones de capacidad contributiva, pero no directamente con ninguna de ellas, porque en definitiva lo que grava es el tráfico comercial, ¿sí? Naturalmente tiene que tener contenido oneroso, por eso está presente la renta. También sellos sabemos que pagamos en las escrituras que trasladan la propiedad, con lo cual también acá hay renta para alguna persona o no. Después la renta puede no estar grabada en ganancias, no importa, pero tiene que ver también con el dominio de los bienes. Entonces es un impuesto que grava el tráfico comercial de bienes y de servicios. Son actos de carácter oneroso, instrumentados. Y esta palabra instrumentado es clave. Así dice la ley de coparticipación, que es la ley madre, ¿no? Y dice, también lo formalizado por correspondencia, y hay un segundo hecho imponible. Ese primer hecho imponible es lo que llamamos hecho imponible instrumental, y hay un segundo hecho imponible que es el de operaciones monetarias. Este
este hecho imponible de operaciones monetarias lo utilizan solamente las entidades financieras, los bancos, y en ese caso lo hacen para determinadas operaciones bancarias que de golpe de movimiento de dineros que ellos directamente lo cobran y te lo perciben directamente en tu cuenta bancaria, ¿sí? El impuesto de sellos que rige en Cava, que creo que ahora se derogó, que lo había puesto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando le quitaron la coparticipación federal, lo pone Larreta, durante el gobierno de Larreta, que lo veíamos en las tarjetas de crédito nuestras, ese era un impuesto transaccional, instrumental, ¿sí? Puso un impuesto por todas las compras que se realizaban con tarjetas de crédito, los que estábamos con bancos en Cava, ¿sí? Teníamos que pagar este impuesto de sello. Ahora desapareció, estoy casi segura que se derogó, fíjense en las tarjetas de crédito, pero creo que ya no lo tienen más. ¿Lo habían visto alguna vez? Sí, Sí. era como un 2%, ¿no? Era como, sí, una cosa así. Bueno. Y acá la importancia del instrumento. Entonces, fíjense que es básico que esto surja del papel. Puede ser el papel digital o puede ser el papel físico, pero es papel. Y ahí tiene que quedar claro el perfeccionamiento del acto. Si esto no se cumple, no hay instrumento. Y si no hay instrumento, no hay hecho imponible. ¿Sí? Y fíjense en que lo que remarca la ley de coparticipación que dice, ese papel o ese acto que queda reflejado en ese papel por sí solo tiene que servir de título jurídico. ¿Qué quiere decir que tiene que servir de título jurídico? Que con ese elemento solamente yo puedo presentarme y hacer valer mis derechos. Ejemplo, te firmo un pagaré, no me lo firmaste, no me lo pagaste, yo me presento ante un juez con el pagaré y lo ejecuto. Vale el solo hecho de ese papel con la firma del que me debe. ¿Se entiende, gente? Y eso es suficiente para iniciar un juicio ejecutivo. Ustedes ya saben lo que es el juicio de ejecución, lo saben en relación con el juicio de ejecución fiscal. El juicio ejecutivo comercial es lo mismo, ¿no? Si me presento ante un juez a decirle que demande al contribuyente y que quiero cobrar ese dinero que se solito. ¿Se entiende, gente? Cuando hago un contrato de alquiler y lo firmamos, en ese sentido también, si el inquilino no me paga, voy al juez y le inicio un juicio de desalojo. ¿Se entiende, gente? Con ese elemento solito, no tengo que probar otra cosa. ¿Está bien? ¿Sí? Tiene la suficiente fuerza ese elemento para ejecutarse. Cuando no está hecho de esa manera, ejemplo, ya la firma, no está la firma de las dos partes en el mismo papel, empecé a separar las cosas, tengo lo que se llaman otros actos instrumentales que las provincias intentaron grabar, y viene la situación donde yo digo, bueno, cuando ustedes les ponen el cable en casa o los servicios de internet, ¿firman un contrato con la compañía de cable? ¿Firman un contrato? De todo lo que la compañía les va a cobrar o no, ¿sí o no? ¿No firman nada? ¿Contrataron alguna vez internet? Cuando se suscriben a cualquier colección de algo, obvio que firmamos, así sea firmamos digital, pero firmamos, ¿sí? Nada más que eso que firmamos, están ahí, ¿no? Sí. Entonces, nada más que eso que firmamos, lo firmamos muchas veces como solicitudes de adhesión, solicitudes de suscripción, ¿se entiende? Donde obliga, donde dice todo lo que la empresa me va a dar y todo lo que yo me voy a obligar y la letra chiquita que nunca leo. Y de Términos y alguna condiciones. claro, los términos y condiciones. ¿Ustedes vieron cuando les ponen acepto los términos y condiciones que ustedes hacen el clic? Sí. Están firmando. Digitalmente, pero están firmando. Eso es firma. ¿Sí? Digital, será firma digital o como quieran llamarle, o electrónica, mejor dicho. No, es digital esa es firma digital. Será firma digital, ahora vamos a hablar de la electrónica. Pero de alguna manera ustedes están firmando, están dando su consentimiento a través de un clic que hacen con la computadora. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Como decíamos en AFIP, cuando hacemos el clic con la clave fiscal, estamos firmando, estamos dando nuestro consentimiento. La diferencia es que si eso no tiene la firma
de la otra parte en el mismo lugar, bueno, ahí en ese caso no se configura el impuesto de sellos, porque la voluntad expresa de ambas partes tiene que estar en el mismo instrumento, en el mismo documento. Si no está todo en el mismo documento, no hay instrumento. Hay contrato, pero no hay instrumento. Contrato e instrumento no son sinónimos. El contrato puede no revestir las características de instrumento. Y si el contrato no reviste las características de instrumento, entonces en ese caso no se paga. No hay que pagar sellos. Cuando firmamos una compra-venta de un inmueble, naturalmente firmamos los dos. Cuando vendemos un auto, ¿quién firma? 08. ¿Conocen el formulario cuando se vende el auto? No. No, bueno, se llama 08, firma comprador y firma vendedor ante los registros de la propiedad prendaria. Entonces, hay impuesto de sellos a la transferencia de los autos, hay impuesto de sellos a la transferencia de inmuebles, hay impuesto de sellos a cualquier instrumento en el que se regula una operación de contenido económico. ¿Está bien? ¿Sí? Después el problema es dónde pagar, que ahora vamos a ver cómo se resuelve. La norma, de hecho, establece la ley de coparticipación que este impuesto se puede cobrar tanto en la jurisdicción en donde fue otorgado, donde fue celebrado, acá Cava estaría muy contenta, pero también en los lugares en donde de alguna manera ese contrato tiene efectos, ¿sí? Pues yo puedo estar haciendo un contrato de locación en Cava, pero el inmueble está en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si se da esta situación de que se concerta en una, pero en realidad tiene efectos en otra jurisdicción, cada código fiscal va a establecer mecanismos que permiten evitar la doble imposición. Diciendo, bueno, si se pagó en esa jurisdicción, yo no lo pago en esta, o se define cuál es la jurisdicción que va a tener prioridad, ¿tá? Para que no se pague doble, ¿tá? Y después hay contratos más complejos que pueden que paguen sellos proporcionalmente en distintas provincias cuando hay efectos en más de una, ¿sí? Vamos bien hasta acá porque esto ahora lo uno con la presentación de sellos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Acá continúan, o sea, dentro de ese artículo 9, después de definir las condiciones de ingresos brutos y las condiciones de sellos, el artículo sigue estableciendo nuevas obligaciones para las provincias. La B era la más contundente porque tenía que ver con los tributos provinciales. Y acá viene lo de las tasas, ¿no? Entonces dice, se obliga a no gravar por vía de impuestos, tasas o contribuciones, cualquiera fuera su documentación y va agregando. Establece que se continúen aplicando las normas del convenio multilateral. Recuerden que el convenio multilateral es preexistente a esta ley convenio, era del año 77, entonces se ratifica aquí. Y acá dice que se obligan a derogar los gravámenes provinciales y la derogación de los municipales que resulten en pugna con el régimen de esta ley. Dice, bueno, ahora que nos pusimos de acuerdo, si te quedó algún impuesto que no corresponde, por favor derogalo o cambialo, ¿sí? Y bueno, y naturalmente que se obliga a suspender la participación en impuestos nacionales y provinciales de las municipalidades que no den cumplimiento a esta ley, ¿no? O sea, en realidad las provincias reciben y después a su vez coparticipan con sus provincias. Bueno, y también tiene que establecer un régimen, las provincias tienen que establecer un régimen también de coordinación con sus municipios, ¿no? Y por eso aparecen también los convenios multilaterales municipales, ¿no? Porque a veces hay actividades que se desarrollan en más de un municipio y de golpe hay que establecer cómo se va a pagar una determinada tasa de seguridad e higiene, por ejemplo, ¿sí? Bien, acá había algo que en relación con las tasas, que era lo que había visto, no sé si me lo pasé de largo, a ver si me ayudan, que lo tengo tan chiquito, que se establece que quiero ver lo de las tasas, a ver si estaba acá.
estaba lo del servicio que tenía que ser indivisible y demás. A ver, tiene que estar acá. A ver si lo ven acá, porque yo lo veo tan chiquito esto que... Acá está. Fíjense que está en este párrafo. Dice que las provincias, bueno, se obligan a no aplicar impuestos análogos sujetos a los nacionales distribuidos, las materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a tributos a que brinda la ley. Dice, esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. Fíjense que acá queda que la tasa tiene que ser efectivamente retributiva de servicios prestados. Por eso es que los municipios no pueden cobrar impuestos, ¿sí? No pueden cobrar impuestos. Pueden cobrar tasas, pero tienen que ser objetivas y retributivas de los servicios efectivamente prestados. ¿Tá? Bueno, gente, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Bueno, tenemos la clase del martes que viene, del miércoles que viene para repasar, pero les pido que por favor hagan el esfuerzo de hacer los correlatos de relación con los otros temas que va tocando este artículo 9, ¿está bien? Si vamos a convenio, van a convenio, si van a ingresos brutos, van a ingresos brutos, si va a sellos, vamos a sellos. Voy a dejar de compartir acá y voy a poner la breve presentación que tenemos de sellos. ¿Cómo le fue con monotributo el lunes? ¿Bien? ¿Vieron monotributo el lunes? Sí. Sí. ¿Bien? ¿Les gustó? No sé si me gustó. No saben si les gustó. Bueno, denme un segundito que voy a servirme un cafecito y ya regresamos, ¿sí? ¿Está? 2 minutos, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué es lo relevante entonces de esta pequeña presentación que tenemos acá de sellos? Como dijimos, cada provincia lo va a establecer. Puede, porque la ley de coparticipación federal le da esa facultad. Y, como decíamos, es un impuesto al tráfico jurídico, ¿sí? Siempre que tenga un contenido económico. Por eso las 3 características esenciales que tiene este impuesto, la vinculación con la ley de coparticipación federal de impuestos, se las mencioné recién, es que es de carácter instrumental, oneroso y requiere la expresa voluntad de las partes en el mismo documento, ¿sí? Estas son las características esenciales que tiene este impuesto, ¿sí? Como decíamos, el contrato no es un instrumento. El contrato es directamente algo por el cual nos ponemos de acuerdo y puede ser una solicitud de un servicio, puede ser un pedido, puede ser una orden de compra. Todo esto puede ser un contrato, ¿sí? Donde de alguna manera queremos regular las relaciones contractuales o comerciales que nos queremos poner. El matrimonio es un contrato, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué hacemos contratos? ¿Y por qué se firman? Porque normalmente hacemos contrato cuando las obligaciones son difíciles de cumplir o uno tiene idea de, si no, sería directamente tácito, ¿no? Cuando hay confianza no hacemos nada y lo hacemos tácito de alguna manera y no necesitamos a nadie para después hacerle, bueno, los matrimonios lo que traen después es el tema del divorcio y los bienes y la división, bueno, son un montón de cuestiones que traen aparejadas. Cuando no está la firma en el mismo documento, hay contrato igual en la medida de que la otra le acepte esa carta. ¿Se entiende? Entonces, o el acuerdo dice, por ejemplo, las propuestas de servicio, lo que se llama carta oferta. Yo te digo que voy a brindarte los servicios de contabilidad, que te voy a cobrar tanto por mes y que se va a aceptar esta oferta con las condiciones que yo te puse,
voy a actualizar por IPC o lo que sea, se va a dar por aceptada en la medida que, y ahí se define un acto concreto para que sea bien identificable. Me depositen la suma de 1.000 pesos en este CBU. O bien, se considera por aceptado a partir del momento en que me abonen la primera factura mensual del abono. ¿Se entiende? Entonces ya se entiende de que ese hecho de que me abonaste la primera factura te compromete a decir de que vos te comprometes conmigo a aceptar todas las condiciones que yo te puse en mi propuesta de servicios. ¿Se entiende? Eso hecho así, como la manifestación de la voluntad existe y hay contrato, pero no está en un mismo instrumento, no configura hecho imponible en el impuesto de sellos. ¿Se entiende? No configura hecho imponible en el impuesto de sellos. Las provincias intentaron grabar esto, decían de que acá lo que existe es un complejo instrumental, pero en definitiva la jurisprudencia le falló en varios casos a favor de los contribuyentes. Hubo una etapa que no y otra etapa que sí. Distinto es el contrato entre ausentes, que se puede dar por correspondencia, que eso cuando el contrato va y viene, y ahí sí terminan firmándolo ambos. O cuando no lo firman ambos, pero se reproducen, o sea, yo te mando una carta con todas las condiciones y vos me la respondés y me repetís todas las condiciones también y firmás, entonces tengo dos documentos separados, pero se está reproduciendo exactamente lo mismo, ahí sí hay complejo instrumental y ahí sí va el impuesto de sellos, ¿entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, no es tácito, es decir, los dos escribimos lo mismo, ¿está? Lo separamos en dos papeles, pero escribimos lo mismo, ¿está? Entonces, ahí es importante para conocer la diferencia. Hoy también tenemos documentos que se firman de manera digital. ¿Conocen el DocuSign? ¿Alguien lo usó? Sí. Sí, ¿Qué es? ¿Como un PDF que qué? que se firma digitalmente. Digitalmente vos le pones la firma, ¿no? La firma digital es digital, ¿sí? Esa firma, que de hecho hasta te hace un dibujito, vos podés hacerlo con el mouse y demás. Pero esas son firmas digitales que son válidas y que están esclarecidas. Hay otra firma que es distinta y tiene mucha más fuerza que la digital, que es la firma electrónica. La firma electrónica sí, es la firma que yo hago con el pendrive y es la firma con la que se firman todos los documentos públicos hoy en día. ¿Vieron que ponen abajo cuando ustedes piden una partida de nacimiento, una partida de función y ponen firmado digitalmente? Eso después permite esa firma digital asegurar la veracidad de quién es el que firmó y si eso es efectivamente válido, ¿no? Y viene bien también para dar fecha cierta, ¿está? La firma digital es la que emitida por una autoridad certificante, además. Exacto, sí, esta firma electrónica, ¿sí? Esa está emitida por una autoridad certificante, exactamente. Lo hago ante AFIP, lo hago en muchos organismos que me dan la autorización y yo tengo un token para firmar también, ¿se entiende? Sí, que contiene un certificado digital que además tiene una clave pública. Pública, exactamente. Y después con esa clave pública se controla si esa persona que firmó es verdaderamente esa, ¿se entiende? Bueno, eso es otra cosa, esa es más formal y esa es la que llamamos firma electrónica, ¿sí? Bien, acá les repasé de vuelta y se los puse acá para que no vean que hago trampas. Está acá este artículo 9 que comentábamos antes, ¿sí? Que ya lo vimos. Entonces, acá hablábamos de este instrumento, que es lo que la ley pretende gravar, que puede ser público o privado, y que tiene que revestir esas características es decir, yo no tengo que decirle, no, mira, acá está la propuesta de servicios, mira, acá está después la carta que me mandó que me lo aceptó, ya ahí requiere de más de un elemento. Yo también voy a demandar a mi cliente si no me paga, pero ya necesito, para ir al juicio, probar que de verdad el cliente aceptó lo que yo le dije en esa propuesta cuando me pagó esa primera factura o me depositó los 1.000 pesos. Bueno, es digamos, como más complejo, ya no sirve el instrumento, el documento solo con esa fuerza para iniciar el juicio. ¿Se puede iniciar el juicio? Sí, por eso no es que las cartas ofertas no tienen seguridad jurídica, como algunos dicen, tienen seguridad jurídica. Lo que pasa es que necesitan de más de un elemento para poder probarlas,
¿Está? Entonces decíamos, los 3 requisitos: onerosidad, instrumentación y territorialidad, porque no lo puedo pagar en cualquier lado, ¿sí? Y cuando hay territorialidad, cuando se celebra, se concerta, se otorga, como dice esta filmina, en la jurisdicción, o bien cuando los efectos se producen en otra jurisdicción. ¿Se entiende? También, si el contrato habla sobre bienes, se va a tener consideración al lugar donde están radicados esos bienes. Por eso, si el auto está radicado en provincia, yo pago y eso se define por el domicilio del propietario, yo voy a pagar impuesto de sellos cuando haga la transferencia en provincia de Buenos Aires, siempre por el vendedor. Después, si cambia de radicación y yo estoy en Cava, bueno, el día que lo venda ya el impuesto de sello del 08 se pagará en Cava, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia también la jurisdicción en la cual se encuentra el bien, y los bienes se encuentran en la jurisdicción donde están radicados. De hecho, por el tema de seguros, muchas veces pasaba que las empresas radicaban autos en Entre Ríos, o no me acuerdo en qué jurisdicción, porque el seguro le salía menos, ¿sí? Porque naturalmente la tasa de accidentes en Cava es mucho más alta que la tasa de accidentes que puede haber a lo mejor en Entre Ríos. Después las compañías de seguros se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, ojo donde lo estás asegurando porque la póliza tiene un riesgo de cobertura, depende de donde se supone que vos te movés más con el vehículo, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la fuerza de la instrumentalidad como elemento constituyente de este hecho imponible. Una cosa importante, por el mero hecho de que existe, ya nació el impuesto, aunque el Estado nunca se hubiera dado cuenta. Por eso que si el Estado nunca se dio cuenta, la prescripción en materia provincial empieza a correr no desde el día que yo firmé el instrumento, sino a partir del día en que la autoridad fiscal toma conocimiento de la existencia de ese instrumento. ¿Se entiende? A partir de ahí comienza la prescripción. Y la particularidad que tiene es que, aunque no se cumpla, si existe, existe. Un ejemplo muy particular es, por ejemplo, ¿escucharon hablar alguna vez del tren bala? En Argentina. Creo que sí. ¿Se iba a hacer entre qué provincias? ¿Entre qué localidades? No, eso Se no iba a sé. hacer entre Cava y Rosario. ¿Se hizo? Creo que no. No se hizo. El contrato existió. El impuesto de sello se pagó. ¿Se entiende? No importa qué pase después, la existencia material de ese documento, de ese instrumento, hace que el impuesto se tiene que pagar dentro de los 15 días que se firmó, ¿sí? Si no, después hay intereses. Y no se puede pedir la repetición porque, uy, mira, ahora, ¿sabes qué? Firmamos el contrato de alquiler, pero al final el inquilino se fue al día 2. No importa, ya está. Es instantáneo. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? No Sí. importa que se cumpla, no importa lo que pase después. De vuelta, este tema de entre ausentes, si esas firmas digitales se versan en el mismo documento, hacen que queden grabados, si se reproduce todos los términos también. Si no pasa eso, no. Si la carta oferta directamente dice acepto tu oferta de fecha tal o número tal, ahí no hay instrumento. ¿Quiénes son contribuyentes? Ambas partes, las partes son los contribuyentes. La particularidad que existe acá es que el fisco le puede reclamar, las partes pueden acordar entre ellas cómo van a pagar el impuesto de sellos, eso no le importa a la provincia. Pero si la provincia detecta el instrumento y no se pagó sellos, le va a reclamar el 100% a cualquiera de las dos partes. Después se pondrán de acuerdo entre ellos qué hacen. Y el hecho de que a lo mejor alguna parte tenga una exención subjetiva, por ejemplo, firma un contrato con el Estado Nacional y el Estado Nacional está exento, lo que queda exento es el 50% que corresponde al Estado Nacional. Por el otro 50% yo tengo que pagar. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Entonces, que mi contrato diga que otra empresa tiene que hacerse cargo del impuesto de sellos, si es un contrato grande, yo soy chiquito, y la empresa viene a mí que soy chiquito y me quiere reclamar todo, no le puedo decir, no, mire, pero esto lo pagaba la empresa. Me van a ejecutar a mí. Después me podré de acuerdo comercialmente con la empresa, cómo fue que se firmó, o quién se tenía que hacer cargo de los costos, pero bueno, es importante que quede claro este punto. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Sí. Bien.
Hay muchos agentes de recaudación. Si yo firmo un contrato, naturalmente voy y lo pago yo misma, pero si interviene un escribano, porque el contrato es público, el escribano retiene, los registros de la propiedad automotor retienen. Bueno, la AFA retiene con los contratos de los jugadores, que acá sí que es bastante dinero. Las compañías de seguro, por ejemplo, el contrato de seguro lleva, ¿vieron ustedes pagan la póliza del seguro del auto? Lean, aparte de la prima, ¿qué tienen? Busquen esto para verlo. ¿Llevan IVA los contratos de seguro? ¿Sí o no? ¿Están alcanzados por el IVA? ¿Se me olvidaron IVA? Sí, llevan IVA los seguros. Sí, llevan IVA los seguros. Nace con la emisión de la prima de la póliza de seguro, ¿sí? Hay empresas que tienen primas mensuales, por eso para pagar el IVA todos los meses, otras que tienen primas anuales y se paga todo junto, ¿sí? Y también tiene sellos y me lo cobran también ahí directamente en la póliza. Voy a ver también el impuesto de sellos. Ustedes lo leen, tienen que prestar atención a todo lo que leen ahora que van a ser contadores, porque tienen que ver un poco los efectos que van teniendo los distintos impuestos y preguntarse por qué, ¿por qué esto está acá? ¿Está bien? Bueno, son agentes de retención, de alguna manera, por más que me haga cargo yo del costo del seguro de sellos del seguro del auto, ¿está? Y hay entidades también que los registran, como las bolsas. Van a escuchar que también muchos contratos, eso pasa mucho en los contratos agropecuarios, que en vez de ir a un escribano, se va a la bolsa de comercio. Entonces es como que tenés un tercero, ¿no? Y aparte queda registrado el contrato ahí. Eso está bueno, registrar el contrato, porque le da como otra fuerza jurídica, ¿no? Sobre todo contratos a futuros y demás. Y en ese caso es válido registrar los contratos y a veces las tasas son más bajas y se registran en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se pueden registrar estos actos jurídicos y estas entidades operan como registrantes de alguna manera de estos contratos y cobran el impuesto de sellos y lo depositan a las jurisdicciones que corresponden. Bueno, en cuanto a la base imponible, acá sí solamente decirles que a veces es fácil porque hay un monto determinado. El ejemplo típico, te vendía el auto en 4 millones de pesos. Ese monto determinado puede tener mínimos, es decir, sí, pero esto no vas a poder, el impuesto de sello lo vas a pagar por el valor de tabla que tenga para la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, que es el mismo valor de tabla que usamos para bienes personales. Entonces yo quizás le bajé mucho el precio al auto, pero el impuesto lo pago de una manera más alta. ¿Se entiende? Otra situación que podría darse es una casa, tengo el precio estipulado. La hipoteca, también hay sellos sobre la hipoteca, tengo el precio estipulado. Cuando no es determinado, puede ser determinable, ¿sí? El indeterminado tiene dos versiones, el determinable y el indeterminable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el monto no está determinado y yo lo puedo estimar, lo voy a estimar. Ejemplo, un contrato de alquiler. Dice que es de tanta plata por 3 años. Entonces yo voy a calcular ese monto por los 36 meses y ahí voy a sacar el valor total del contrato. Después la jurisdicción me dirá si el IVA forma parte o no de la base imponible de sellos. En algunas jurisdicciones el IVA forma parte de la base imponible de sellos, en otras no. Pero tengo que hacer también la manera de determinarlo. Cuando es indeterminado, tengo que ver si lo puedo determinar o que se me convierta en indeterminable. Indeterminable quiere decir que no tengo manera de calcularlo. Si no tengo manera de calcularlo, en general lo que se establece es un monto fijo. Es un monto fijo. También necesito a veces el tiempo, porque cuando son así que hay que determinarlos, bueno, ¿cuánto se paga? ¿No? Entonces, bueno, todo depende si el contrato tiene prórrogas o no tiene prórrogas. Y siempre en general se apunta a este tema de los 5 años, ¿no? Están establecidos, esto que ustedes ven acá es del código de Cava. Cada provincia lo resuelve a su manera, pero esto que tienen acá es el contrato de Cava. Cuando decíamos que no hay manera de determinarlo, que se hizo el mejor esfuerzo y no se pudo, se paga ese monto fijo. Si son contratos de ejecución sucesiva, quiere decir de que se renuevan automáticamente ante el silencio de las partes, se paga por los primeros 5 años, ¿no?
Y si no estuviera establecida la duración, también, ¿sí? Y acá establecen las situaciones que podrían darse. Esto es más que nada como para que lo tengan. Bueno, ya hablamos del tema del contrato entre ausentes. Si el contrato es totalmente entre ausentes y la aceptación es tácita, que quiere decir que no te firme nada, ahí no se configura el instrumento, ¿sí? Ahora, si yo te hice una propuesta de servicios y te hice todo como que para que sea una carta oferta, te la mandé, yo la firmé y vos la firmaste, por más que esté redactada como carta oferta, eso automáticamente se convierte en instrumento. ¿Se entiende? Es decir, cualquier papel que los dos juntos pongamos la firma, por eso van a ver que muchas empresas, como aparecen empleados y todo, y esto es difícil de controlar, ponen sellos que dicen, esta firma no significa aceptación, tratan de cubrirse de alguna manera para evitar que se les quede un instrumento constituido porque alguien no se dio cuenta y firmó. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Sí. Bien. Estos contratos por correspondencia, estas fueron las primeras salas. Acá, ¿por qué había Tribunal Fiscal de la Nación? Porque en ese momento Cava no era Cava, era la Capital Federal, y lo que tenía que ver con los sellos de Capital Federal los entendía el Tribunal Fiscal de la Nación, porque era a nivel nacional. Ya no existe más esto. Sellos hoy no se tramitan ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Hago esta aclaración porque se pueden confundir, ¿sí? Y acá salen estas primeras sentencias donde decían de que si había complejo instrumental, hay existencia de hecho imponible, ¿sí? Estas fueron las primeras causas que vinieron. Esta fue la más emblemática, Solva, porque se aparta de este principio instrumental, hace una interpretación amplia de qué debería entenderse por instrumento, y entonces acá decían de que si simplemente estaba la carta oferta identificando el número de la oferta, ya se daba por concluido que existía sellos. Esta fue una primera tanda de jurisprudencia, pero se corrige con 3 causas que salieron juntas, estas 3, cuando llega a la Corte. Y acá la Corte dice, no, esto sería inconstitucional. La ley de coparticipación define bien cómo tienen que ser las características para que esto quede grabado, no habla de complejo instrumental, nadie dice que esto tiene que ser un complejo instrumental, tiene que quedar grabado, si no hay instrumento, no hay impuesto de sellos, y estas compañías llegando a la Corte, cuando llegan a la Corte convalida que tiene que existir un instrumento, y si simplemente hay una carta oferta que no reproduce los términos ni está firmada por ambas partes, no constituye no termina de constituir todos los elementos sustanciales que tienen que darse para que nazca este hecho imponible. ¿Tá? En relación con la fecha, como yo les decía, acá lo tienen y tienen la vinculación con la ley de coparticipación. Estos hechos imponibles, como les decía, tienen que ver con mucho con la importancia del papel, ¿no? Y si ese papel se oculta, muchas veces las empresas lo firman y dejan constancia en los balances de que hubo un contrato, que hubo un acuerdo, y después cuando viene el fisco hay que mostrarlos. A veces las empresas los tienen cerrados bajo llave para no pagar y están firmados por las dos partes, y después se pueden destruir, pero siempre queda latente ese riesgo, ¿no? Como el impuesto, el hecho imponible nace a los 15 días de que se firmó, si yo trato de enmendar borrar la firma, tacharla, corregirla, para que me corran menos intereses, se considera eso defraudación y es sancionado en los códigos fiscales con multas por defraudación. Cualquier cosa que yo haya intentado cambiar de ese contrato, ¿sí? ¿Se entiende, gente? Sí. Así que bueno. Bueno, ya estamos llegando al final de la clase, nos quedan un poquito más de 10 minutos. Voy simplemente a hacer una pequeña, y después eso lo refuerzo en la clase del miércoles que viene, pero sí para que puedan ir estudiando este finde, una pequeña mención a lo que es la parte de aduanas, que algo ya estuve contando, ¿sí? En la clase del sábado les voy a contar muy brevemente cómo se compone el territorio aduanero, que está acá en esta presentación, pero tengo algún dibujito
que si puedo se los voy a subir, que se entiende un poquito más, ¿sí? Porque es importante en materia aduanera 2 o 3 cuestiones. Primero, que sepamos qué se cobra, qué tipo de tributos se cobran en aduana, ¿sí? Y los tipos de tributos que se cobran en aduana pueden ser de 2 tipos, ¿sí? Puede ser ad valorem, cuando aparece en ese porcentaje, y ahí habíamos hablado del ejemplo que les había dado de las retenciones aduaneras al campo, es un porcentaje sobre la base imponible, pero también los impuestos aduaneros podrían estar estimados en función de magnitudes, como por ejemplo por cada kilo, tanto pesos por cada kilo. Tenés un derecho de importación de 10 pesos por cada kilo de este producto. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Sí. Y naturalmente lo que graban es la entrada y salida de mercadería. Por eso en el código aduanero, esperen un minutito que voy a buscar la presentación esta, así simplemente se las muestro. Esta no es una presentación que hice yo, algún día voy a hacer, pero sirve para que la tengan en cuenta, pues los lineamientos generales están bastante buenos. Bueno, a ver si vamos bien acá. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Y quería ir acá. Ahora paso para esto. A ver si. Acá. Esto me parece que es importante, ¿sí? ¿Qué tipo de derechos existen? ¿Sí? Existen derechos de importación, que es para proteger naturalmente la industria nacional. ¿Vieron cuando se amenaza de decir, si los precios de los productos no bajan, voy a abrir la importación y le voy a bajar los derechos? Existen los derechos antidumping, que es para que no haya competencia ilegítima, y existen derechos compensatorios, cuando esto opera cuando de golpe hay que equilibrar determinadas situaciones por razones económicas, ¿sí? Entonces, o algo que no se pagó en el lugar de salida se paga en el lugar de entrada, y de alguna manera por acuerdos bilaterales que hay entre 2 países se supone cómo cada uno lo cobra, ¿no? A lo mejor hay acuerdos con el Mercosur que dice, bueno, yo te eximo la expo, pero después vos cuando te entran tenés derecho a grabar o viceversa, y de ahí de esa manera se rigen estos derechos. Esto lo pueden ver de los artículos del Código Aduanero. El Código Aduanero por lo menos es un código, ¿no? Y como les decía, el de importación vale para el de exportación también, que está dicho en el 724, pueden ser ad valorem o específicos. Ad valorem es porcentual, se aplica sobre el precio normal, definido, ¿se acuerdan cuando vimos aduaneros decíamos que la base era valor FOB más costos más flete, ¿no? Sobre esa parte se aplican los derechos aduaneros. Y acá ven, como yo les decía, los compensatorios es grabar una mercadería que a lo mejor ya fue subsidiada en el exterior y yo tengo la potestad de hacerlo. Hay también como finalidad extrafiscal algunos derechos que se pagan como para equiparar precios, podría darse en determinados productos, como para que más allá del porcentual quede de alguna manera en razones de, no sé, supongamos también los cigarrillos importados, ¿no? O determinados artículos de alcohólicos importados que de golpe tengan se aproveche parte de la recaudación y como de alguna manera producen a lo mejor más gastos para el Estado, se establezca algún costo a través de algún derecho, como parecido a lo que pasaba con internos, ¿no? Pero esto desde la perspectiva de aduana. Y después en aduana se cobran tasas. ¿Qué son las tasas? Las tasas son retributivas de servicios que me brinda el servicio aduanero. La más conocida es la tasa de estadística, que tiene un monto, la tasa de comprobación, tasas de servicios extraordinarios, tasas de almacenaje, pero todas estas tienen que ser, me las cobra la aduana, pero tienen que ser retributivas de servicios que terceros me brindan naturalmente para que la mercadería pueda ser verificada, contenida y demás, ¿sí? Todo el régimen aduanero requiere también que se evalúe la mercadería. Como yo les contaba,
se hace a través de lo que sería la determinación de ese valor FOB con el precio normal de mercado. Esto se guía por las normas del GATT. El GATT es un acuerdo general a nivel internacional que existe, al cual Argentina adhirió, y dice, bueno, el precio es el precio por pagar, ¿sí? Es el precio que de alguna manera acordaron comprador y vendedor. Por supuesto que están monitoreados por la aduana para ver que ese precio refleje la realidad, el valor real de ese producto, y quedan registrados como precios de referencia, ¿sí? Pero trata de que sea el precio de más libre mercado, ¿no? Ese precio de libre competencia, ¿está? De manera que una vez que yo tengo ese precio unitario, después yo lo multiplico por las cantidades. Todo empieza con una declaración jurada que tiene que completar el importador, ayudado por un agente auxiliar del comercio, que ¿quién es? El despachante de aduana, que lo que hace básicamente es clasificar a la mercadería. Porque todas las mercaderías pagan las mismas tasas en porcentajes o los mismos derechos ad valorem, no. Cada mercadería tiene un porcentaje distinto. Entonces, la clave acá es clasificar a la mercadería, saber qué mercadería estoy importando, y por eso todos los productos se clasifican en algo que se llama partida arancelaria. ¿Vieron ese número largo? Que aparece con números que yo les decía en la tabla anexa al artículo 28 de la ley de IVA, se establece qué bienes quedan al 10,5. Bueno, toda esa explicación de la partida tiene una explicación técnica. Entonces, 1, no sé, es producto agropecuario. 1, tal especie. 1, 2, otra especie. Y así se van haciendo subdivisiones hasta que se llega al producto específico que yo quiero valorar y que quiero comprar. Y esto es importante, no solo determinar el precio, sino también la partida arancelaria en la cual está la mercadería. Una vez que entra al territorio aduanero, se hace esa solicitud de despacho aduanero, que ¿se acuerdan que lo vimos con el IVA? Hay 15 días que tienen que pasar para que se haga algo, si no ya después empiezan a cobrar gastos de almacenamiento y demás. Salvo que yo decir, puedo esperar para solicitar la destinación, y cuando yo destino, hay 3 tipos de destinaciones en la importación y hay 3 tipos de destinaciones en la exportación, que después se las voy a explicar el miércoles, pero básicamente lo que consisten es que si es a consumo, quiere decir que yo ahí tengo que pagar todos los derechos, pago el IVA, pago los derechos, pago las percepciones que me hacen en aduana, pago todo. Puede haber otros 2 tipos de destinaciones. La destinación temporaria, en el cual no se pagan los derechos ni se paga el IVA. Recordemos que en el IVA quedaba grabada la importación definitiva, no la temporaria. En ese caso, la mercadería tiene la obligación de salir del país después de un plazo determinado, que son de 2 años, y ante determinadas situaciones creo que se puede extender por 1 año más. Y se controla la salida de esa mercadería después de pasado ese plazo de 2 años. Y la tercera es la de tránsito. Sería el caso de una mercadería que viene, llega al puerto argentino, pero se va a Chile. Entonces, durante todo ese trayecto, la mercadería va a circular por el territorio argentino, ya no es la zona primaria aduanera, sino que es la zona secundaria aduanera, y donde se supone que tendría que haber pagado ya los tributos, pero no paga porque tiene una destinación donde le indica que se va a cruzar la cordillera, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, para llegar después a la ciudad de Santiago de Chile. ¿Se entiende? Así que el importador es el que decide el destino de importación, ya sea definitiva, temporaria o de traslado. En la exportación pasa lo mismo, pero al revés. En realidad yo formulo un destino de exportación, que es mi deseo de sacar la mercadería del territorio aduanero. ¿Sí? Creo que con esto acá ya termino. Bien, estamos. Vamos entonces a redondear esto que queda. Si puedo, lo redondeamos el sábado si queda un ratito para que les quede. Y bien las definiciones de territorio, porque hay que entender bien un poco cómo está compuesto el territorio, es un poquito lo que falta, pero ya lo pueden ir viendo de la presentación. Y con esto cerramos todos los materiales que tienen dispuestos en el campo virtual y que son necesarios para el segundo parcial. ¿Está bien?
El miércoles hablamos bien de la cantidad de preguntas que entran de cada tema, si les parece, pero sepan que entra una pregunta de sistemas tributarios, una pregunta de sellos, una pregunta de aduaneros, varias preguntas de procedimiento, unas cuantas, y también preguntas de ingresos brutos, convenio multilateral. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ese sería el esquema del segundo parcial. Bueno, gente, aprovechen las clases de ingresos brutos que les quedan para la parte práctica. La parte práctica ese día lunes tiene también la parte de procedimiento práctica, que es lo que vamos a seguir practicando el sábado. Y prepárense en silla con todo el baje de dudas para la clase del miércoles que viene, que sería la última que tienen conmigo, ¿sí? El jueves yo puedo ir temprano si queda algo, pero puedo estar hasta las 7:30 más o menos nada más. Pero ya después tienen también clase integradora o clase de un ejercicio integral de ingresos brutos que seguro continuarán con los chicos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, para procedimiento hay varios ejercicios de procedimiento con las soluciones en el campus en la parte de la cátedra. Van a ver algunos conmigo el sábado, pero les pido que practiquen con ellos. ¿Sí? Hay ejercicios de prescripción, que los podemos ver también el miércoles que viene, los pueden hacer durante el fin de semana. Hay un ejercicio de multas. Hay un ejercicio de clausura que, como yo les decía, les describe muy bien todo el procedimiento, está lindo. El de intereses también les cuenta casi toda la parte teórica de intereses. Utilicen todas esas herramientas que tienen en el campus. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Y también tienen varios ejercicios más allá de los que les dieron los chicos de convenio. ¿Ah? Sí. Sí, quería consultar. Respecto al ejercicio de intereses, me parece que la solución es incorrecta, la solución que está Sí. planteada. Respecto a los intereses. ¿El que está en el campus? Claro, la solución de ese ejercicio, porque toma, creo que en intereses punitorios toma la tasa de resarcitorios en la solución de ese ejercicio. Ah, bueno, lo voy a advertir. Si tomó la tasa mal, lo voy a advertir. Está bien, no hay problema, lo corregimos. Si fue eso, seguramente fue un error porque esos ejercicios los jefes de trabajos prácticos los van renovando y a lo mejor no advirtieron en las modificaciones, pero gracias por reportarlo porque yo lo reporto para que lo corrijan. Ok, ¿Está bien? gracias. Bueno, gente, ¿alguna duda más? ¿Estamos bien? Por ahora. Por ahora estamos bien. Bueno, gente, bárbaro. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? El día sábado a las 8, ¿les parece? Buenísimo, gracias, profe. Ya les voy pasando las encuestas. Gracias. Hasta luego, nos vemos.